Buenos días. Hemos estado hablando de el cuerpo de Cristo y lo que somos los unos de los otros como miembros del mismo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. También hemos hablado de la honra, de preferirnos unos a otros. Hemos hablado de amarnos los unos a los otros. Y Romanos 13 también dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley o ha cumplido los mandamientos del mismo Señor Jesús. Y hay algo muy importante dentro de este mismo concepto de que somos miembros los unos de los otros y que debemos honrar al otro y debemos considerarlo superior a mí mismo. Romanos 14 dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Estaba pensando que justamente si yo considero que soy parte de un cuerpo de Cristo, yo considero que soy miembro de otra persona y Él miembro mío y Él está para mi edificación y yo estoy para edificarlo y servirle al otro. Si consideramos que el Señor nos ha mandado a amarnos unos a otros, entonces será mucho más difícil juzgarnos unos a otros. Pero cuando nosotros no amamos al prójimo como el Señor nos pidió y nos mandó, entonces nos estaremos juzgando. Cuando nos consideramos del mismo cuerpo, entonces será más difícil juzgarnos. Y ¿sabes qué? Cuando considero al otro como superior a mí mismo, entonces sí que será muy difícil juzgarnos unos a otros. Y esto es lo que el Señor también nos manda, que ya no nos juzguemos los unos a los otros. Hay algo que me parece increíblemente hermoso y es que el Señor en Juan 17, en una oración que está registrada en las palabras de Jesús, Él decía, Señor, te ruego que ellos sean uno para que el mundo sepa que tú me has enviado. Y tristemente el mundo se ha metido tanto entre los creyentes que ya no se ve la diferencia. Pero no se ve la diferencia entre lo que hacen los cristianos y lo que no. Pero es que tampoco se ve en cuanto a la unidad. Si somos miembros los unos de los otros, necesitamos mantener la unidad. Cada uno de nosotros es necesario. Y si lo consideramos así, ya no nos vamos a estar juzgando entre nosotros. ¿No es que el otro yo lo voy a considerar mejor que yo? Y esto es lo más difícil. Y justamente otra de las cosas grandes en las que el mundo se ha metido en nuestra iglesia y en nosotros como miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo es justamente esa competitividad que hay. Porque el mundo nos vende la idea de que debemos superarnos y que debemos autocomplacernos y que es el lujito y esto. Pero el Señor nos pide que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Y entonces uno de los resultados es que no nos vamos a juzgar unos a otros y vamos a vivir en unidad demostrando que somos diferentes. Que el Señor nos ayude y caigamos de rodillas una vez tras otra pidiéndole al Señor que nos ayude a unirnos como hermanos en Cristo y a no juzgarnos. Que Dios nos ayude en este día.